Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Tenemos un paciente de 56 años con antecedente de hipertensión, tabaquismo y consumo de crack cocaine que presenta debilidad severa, dificultad para hablar y posteriormente incapacidad completa para mover las extremidades. Pero aquí aparece la pista más importante del caso. El paciente está despierto y consciente. Además, las pupilas responden normalmente. Los movimientos verticales de los ojos están preservados, pero los movimientos horizontales están alterados. Y esa combinación es prácticamente clásica de Lock-in Syndrome, síndrome de enclaustramiento. El STED1 quiere que localices la lesión en bilateral ventral pons o protuberancia ventral bilateral. En el desarrollo del caso, el Lock-in Syndrome ocurre cuando una lesión destruye bilateralmente los tractos córtico-espinales y tractos córtico-vulvares a nivel de la protuberancia ventral. El resultado es devastador. El paciente pierde prácticamente toda capacidad motora voluntaria, es decir, el paciente presenta cuadriplegia y anartria. Entonces, no puede mover extremidades, no puede hablar y muchas veces parece inconsciente. Pero en realidad la conciencia está completamente preservada. Ese es el punto más importante del síndrome. Y nos preguntamos por qué el paciente sigue consciente. Porque la formación reticular del mesencéfalo permanece intacta y esa estructura mantiene vigilia, alerta y ciclos de sueño y vigilia. Por eso estos pacientes escuchan, entienden y permanecen conscientes, aunque no puedan responder. Con respecto a los movimientos oculares en Lock-in Syndrome, el STED1 ama preguntar lo siguiente. La mirada horizontal se pierde porque la formación reticular pontina paramediana está localizada en el pons o protuberancia. La mirada vertical se preserva porque depende de estructuras del mesencéfalo rostral. Por eso el paciente todavía puede abrir los ojos, mirar hacia arriba y abajo e incluso comunicarse mediante movimientos verticales. ¿Se recuerdan que mencionamos cocaína? Entonces vamos a revisar la cocaína y el vasoespasmo. El caso menciona crack cocaine. La cocaína aumenta catecolaminas y produce vasoconstricción intensa, y esto puede causar vasoespasmo cerebral, isquemia e infartos del tronco encefálico. Cuando se compromete la circulación de la arteria basilar, el territorio más vulnerable incluye ventral pons o protuberancia ventral. En la base neuroanatómica, las estructuras dañadas, el tracto córtico-espinal, tracto córtico-vulvar y la formación reticular pontina paramediana. Y las estructuras preservadas son la formación reticular, los centros de la mirada vertical, vías sensitivas y reflejos pupilares. Cuando el USMLE describe un paciente despierto, cuadripléjico, sin habla, con movimientos verticales preservados, debes pensar inmediatamente en Lock-in Syndrome. Y la localización clásica es bilateral ventral pons infarction o infarto bilateral de la protuberancia ventral. En los puntos clave, Lock-in Syndrome ocurre por lesión bilateral de la protuberancia ventral. Se dañan los tractos córtico-espinal y córtico-vulvar. El paciente desarrolla cuadriplegia y anartria. La conciencia permanece intacta. Los movimientos verticales oculares se preservan. Los movimientos horizontales se pierden por lesión de la formación reticular pontina paramediana. La cocaína puede producir vasoespasmo cerebral e infarto pontino. En las preguntas, ¿qué estructura se lesiona clásicamente en Lock-in Syndrome? Protuberancia ventral bilateral. ¿Por qué el paciente permanece consciente en Lock-in Syndrome? Porque la formación reticular permanece intacta. ¿Qué movimientos oculares suelen preservarse? Mirada vertical. ¿Qué movimientos oculares suelen perderse? Mirada horizontal. ¿Qué tractos producen cuadriplegia cuando se lesionan?
tractos córtico-espinales. ¿Qué tractos producen pérdida del habla cuando se lesionan? Tractos córtico-vulvares. Y recuerda, en el STEP 1, si un paciente presenta cuadriplegia y pérdida del habla, pero permanece completamente consciente, piensa inmediatamente en Locking Syndrome por lesión bilateral del ventral pons o protuberancia ventral. Recuerda que el daño de los tractos córtico-espinal y córtico-vulvar produce incapacidad motora severa, mientras que la formación reticular y los centros de la mirada vertical permanecen intactos, permitiendo que el paciente conserve conciencia y movimientos verticales de los ojos. Además, drogas como cocaína pueden desencadenar vasoespasmo de la arteria basilar y producir infartos pontinos clásicos del USMLE. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.